18 falsos mitos de la historia. A veces, nos repiten algo tanto que damos por supuesto que fue así. Sin embargo, muchas de estas historias que nos creemos a pies juntillas en realidad son deformaciones, bulos o mentiras descaradas. El Dr. Guillotine inventó la guillotina. Este método de ejecución se utilizó al menos desde el siglo XII, aunque probablemente sea anterior. Sí es cierto que su nombre procede del cirujano francés que recomendó su uso para evitar la agonía de los ejecutados. Tampoco es cierto que terminase probando la recomendación, ya que murió de una enfermedad, no guillotinado. Calígula nombró cónsul a su caballo. Incitatus era el caballo preferido del emperador Calígula, tanto que, según Suetonio, quería destinarlo al consulado. De ahí derivó la idea de que lo había hecho. Sin embargo, no hay ninguna constancia de que lo llegase a hacer, y eso que se conoce bien los nombres de quienes llegaron a cónsules, ya que servían para denominar los años. Más bien parece que se tratase de una broma del emperador, resaltando la debilidad que tenían los senadores. Nicolás I fue el último zar de Rusia. Nicolás I abdicó de sus derechos al trono y de los de su hijo Alexis el 15 de marzo de 1917. Sin embargo, aquí no acabó la dinastía Romanov, todavía, ya que le sucedió su hermano Miguel I. Este duró tan poco en el cargo que es normal que no se le tenga en cuenta, ya que al día siguiente abdicó sus derechos a favor de la Duma, que debería ser quien decidiese si volvería a ser zar. Algo que, por supuesto, nunca ocurrió. Miguel fue asesinado el 13 de junio de 1918, un mes antes que Nicolás. Marco Polo introdujo la pasta en Europa. Los romanos, 12 siglos antes de Marco Polo, ya comían la ganum, una especie de lasaña, y los sicilianos ya tenían busiata, algo parecido a los espaguetis mucho antes de que el explorador naciese. El mito procede del Libro de las Maravillas, que narra los viajes de Marco Polo y en el que se hace referencia a la pasta. Los soldados napoleónicos rompieron la nariz de la Esfinge de Giza. Durante mucho tiempo se dijo que los soldados napoleónicos se habían dedicado a hacer puntería con su nariz, pero se sabe que la perdió mucho antes, ya que se conservan grabados sin su apéndice nasal anteriores. El origen de la leyenda probablemente venga de la batalla de las pirámides que libraron en la zona franceses y mamelucos. María Antonieta: si no tienen pan, que coman pasteles. El colmo de la desfachatez puede resumirse en una frase que, sin embargo, no pronunció la reina francesa. Según Stefan Zweig, quien la dijo fue una de las hijas de Luis XV, conocidas como Mesdames. Los cristianos vencieron a los árabes en la batalla de Clavijo. Aunque calles, institutos o plazas lleven el nombre de la batalla de Clavijo, en realidad esta nunca se produjo, como ya apuntaron historiadores en el siglo XVIII. Así que si no hubo batalla, no hubo aparición del apóstol Santiago, ni de su caballo blanco. Si buscamos a quién benefició este mito, está claro, al arzobispado de Santiago, que en agradecimiento a la intercesión del santo recibía el voto de Santiago, un diezmo que pagaban los campesinos entre Galicia y La Rioja y que incluía los botines de guerra y que no empezó a pagarse hasta el siglo XII, después de la mítica batalla. En la Edad Media se utilizaban las doncellas de hierro y los cinturones de castidad. Durante siglos se pensó que la Edad Media fue una época de barbarie y oscuridad. Y si no había pruebas, se inventaban, como el caso de las doncellas de hierro y los cinturones de castidad, inventados en realidad mucho después, en el siglo XIX. En el caso de las doncellas de hierro fue una mala interpretación de las capas de la infamia, que sí se utilizaban pero que no tenía pinchos. El cinturón de castidad en realidad era una broma durante esa época que no llegó a materializarse hasta el siglo XIX, para incluirlas en los museos. Salieri le tenía envidia a Mozart. Aunque hoy solo nos acordemos de Salieri por su rivalidad con el gran Mozart, las cosas debían ser muy distintas en la época. Salieri era el exitoso, con importantes cargos y maestro de música de personalidades como la princesa Isabel o músicos como Beethoven o Schubert. Lo curioso es que también fue el maestro del propio hijo de Mozart. Incluso Salieri, como director de la ópera italiana, programó frecuentemente a Mozart. El mito vino por la acusación de Mozart de que Salieri había intentado boicotear el estreno de Las bodas de Fígaro, aunque una hipótesis apunta a que fue un poeta rival del libretista de la ópera el que le instigó a hacerlo. Van Gogh se cortó una oreja. Lo primero es que lo que perdió Van Gogh no fue la oreja, sino el lóbulo de su oreja izquierda.
y lo segundo es que no está tan claro que fuera él el autor. Se supone que se la cortó durante una disputa con su amigo Paul Gauguin, pero esta versión procede de las memorias del propio Gauguin. Sin embargo, estudios posteriores del atestado policial dejan entrever que fue Gauguin el responsable y que Van Gogh encubrió el hecho para protegerle. Nerón incendió Roma. En la noche del 18 de julio del año 64 comenzó un gran incendio en Roma. La primera imagen que tenemos es la del emperador Nerón, bueno, más bien el actor Peter Ustinov, tocando la lira mientras arde. Sin embargo, no hay ninguna prueba de que lo hiciera con sus propias manos ni mandase destruir la ciudad, ya que ni siquiera estaba en ella. Es más, en cuanto supo de incendio volvió a Roma y abrió sus palacios para acoger a los damnificados. Pero parte de los senadores estaban en su contra y propagaron el bulo de que era el responsable. Construir un nuevo palacio, la Domus Aurea, en el espacio que dejó el fuego tampoco ayudaron a desmentirlo y que no llegara hasta nuestros días. Los vikingos llevaban cuernos en sus cascos. ¿Cómo distinguimos a un vikingo? ¿Por sus cuernos de los cascos, no? Pues no, porque no llevaban. En realidad la imagen que tenemos de los vikingos es producto del pintor romántico sueco Gustav Malmström, a quien se le ocurrió la idea de los cuernos, y las alas, para darles un aspecto más feroz. La ópera de Wagner El ocaso de los dioses terminó de popularizar esta imagen. Edison inventó la bombilla. La bombilla incandescente tal y como la hemos conocido es obra de Thomas Alva Edison, pero no fue su inventor, sino que se limitó a perfeccionarla. En realidad la idea original fue del químico británico Joseph Wilson Swan. En su prototipo, el filamento se quemaba porque no logró hacer el vacío total, un problema que Edison solucionó, haciéndola comercialmente viable. Los indios tenían la costumbre de cortar la cabellera de sus enemigos. Sí que lo hacían, pero la barbaridad no se les ocurrió a ellos. Fueron los mercenarios franceses los que empezaron a hacerlo, para tener una prueba de los indios aniquilados que no pesase y poder cobrar su recompensa. En represalia, los indios copiaron esta práctica. Fernando de Magallanes fue el primero en dar la vuelta al mundo. En realidad la primera nave que logró dar la vuelta al mundo estuvo dirigida por Juan Sebastián Elcano, que había sido su segundo, y en la que viajaban 17 marinos más. Magallanes, quien dirigió la expedición, no pudo terminar de dar la vuelta al mundo porque murió en Filipinas, durante una escaramuza con los indígenas. Cleopatra era bellísima. Según las monedas y bustos con su imagen que se han conservado de la época, Cleopatra se parecía poco a Liz Taylor y más bien debía ser del montón. Sin embargo, como ya explicó Plutarco, era su inteligencia y su carácter los que la hacían irresistible. Bien por ella. Napoleón era bajito. Según la autopsia de Napoleón, medía 1,68 centímetros. Teniendo en cuenta que la talla media de un francés de 1,55, en realidad Napoleón debía ser alto para sus contemporáneos. El mito viene porque no se usó para medir el sistema métrico decimal, sino pies y pulgadas, que no eran iguales en Francia e Inglaterra, y los cálculos les quedaron a los ingleses por lo bajo. Si a esto se añade que a Napoleón le rodeaban siempre sus mejores hombres, que debían medir como mínimo 1,73, una barbaridad para la época, y que le llamaban el pequeño corso, aunque fuera por lo joven que empezó a ganar batallas, el mito ya está creado. El primer parlamento fue el inglés. El parlamento inglés data del siglo XIII, mientras que hay al menos dos anteriores, el islandés y el leonés. El Parlamento islandés nació el año 930, aunque se centraba más en impartir justicia, mientras que las Cortes de León se celebraron en 1188 y constituyen el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo según la UNESCO.